Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión sincrónica Proteger y Prevenir van de la mano. El día de hoy queremos, antes de dar inicio a esta sesión, contarles de algunos anuncios parroquiales que son importantes. Entonces, el primero, darle las gracias a todos los que han ingresado a la plataforma y han estado participando, que nos han enviado sus percepciones acerca de los módulos que hemos visto y contarles que teniendo en cuenta algunas solicitudes que ustedes han hecho de mantener abierta la plataforma, porque han estado de pronto muy ajustados en cuanto a los tiempos, vamos a dejar abierta la plataforma del 23 de diciembre, es decir, a partir de mañana, hasta el 11 de enero, ¿sí? Es decir, que ustedes van a tener ese tiempo del 23 de diciembre al 11 de enero para que puedan ingresar a la plataforma, para que se puedan poner al día con todas las actividades que tenemos propuestas. Entonces, esto es muy bueno porque entendemos que estamos en una época donde todos estamos full de trabajo y sobre todo ustedes con el tema de los niños, niñas y adolescentes, me imagino acompañando todo el tema de las festividades, entonces vamos a darles esa oportunidad. Les queremos contar que el equipo técnico de Naciones Unidas sale a vacaciones mañana y mañana les vamos a enviar un correo, pues también como recordándoles esta información, diciéndoles que la plataforma va a estar abierta desde el 23 de diciembre hasta el 11 de enero y van a tener ustedes estas semanas para que puedan enviar todos los trabajos y por lo tanto obtener la certificación de este proceso de formación virtual. Proteger y prevenir van de la mano. ¿Listo? Entonces ese es el primer anuncio que les queríamos dar. Segundo, agradecerles porque hemos visto, sobre todo en el módulo 4, que es el módulo que vamos a tratar hoy, en efectivos acerca del preguntario que les dejamos para que ustedes se autoaplicaran y revisaran pues en qué nivel de conocimiento están frente a los mitos y realidades del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del módulo 4, mano amiga, vamos a hacer una contextualización. Nuestra compañera Lorena Godoy nos va a acompañar haciéndonos la contextualización. Después vamos a tener un espacio de profundización donde vamos a poder ver algunos mitos y realidades frente al consumo de sustancias psicoactivas. Y por último, vamos a tener un espacio donde ustedes van a evaluar la sesión de hoy, qué nos aportó y sobre todo, qué nos ha aportado la guía, que recuerden que la guía se divide en 4 módulos. Entonces ya ustedes nos van a poder regalar su percepción y para nosotros, para todo el equipo técnico que está detrás de esta guía, es muy valioso para poder, digamos que, tener en cuenta esos aportes que ustedes nos hacen con el ánimo de siempre mejorar y brindar una herramienta que realmente genere un impacto positivo frente a las intervenciones que ustedes hacen con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con los cuales trabajan a diario. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación. Tenemos en ese momento 22 asistentes a este encuentro sincrónico y voy a darle entonces la palabra a mi compañera Lorena Godoy, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Lore, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Un placer también estar de nuevo en esta última sesión del año del proceso de formación y de socialización de la guía Proteger y Prevenir van de la mano. Para nosotros, como decía Laura, ha sido muy provechoso conocer sus puntos de vista, quienes han participado y han tenido la oportunidad también de dejarnos sus comentarios en la plataforma. Esta información nos va a nutrir y va a generar un impacto positivo en la última versión que vamos a tener de la guía, teniendo en cuenta pues estas percepciones y qué mejor que pues la palabra y la perspectiva de quienes en realidad están en campo realizando acciones de protección y de prevención con los niños, niñas y adolescentes. Como les menciona Laura, nosotros entonces vamos a abordar el día de hoy. La intención es un breve resumen de lo que es ese módulo 4, ese último módulo de la guía como tal. Y adicionalmente tener la oportunidad también de recoger un poco como algunas de las percepciones que ustedes puedan tener con respecto a todos los 4 módulos de la guía o a lo que representa la guía para ustedes como profesionales que trabajan en las diferentes modalidades de protección y que pues están enfocados en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Para eso, entonces, pues la agenda que tenemos programada es la siguiente. Primero vamos a hacer una breve contextualización de qué se trata este módulo. Muchos de ustedes pues ya
como les mencioné anteriormente, han tenido la oportunidad o ya tuvieron la oportunidad de revisarlo y hacer algunos comentarios en plataforma, comentarios que nos nutren demasiado y que les agradecemos bastante. Pero vamos a hacer pues un marco de contexto para entender por qué es importante, por qué lo planeamos de manera diferente o lo sacamos hicimos suma en este sentido con relación a los otros módulos y pues bueno, cuál va a ser la aplicabilidad que vamos a tener con respecto a este módulo. Posteriormente vamos a hacer ya un espacio de profundización en el que nos vamos a adentrar un poco más en cuáles son esos principales mitos y realidades, teniendo como base el preguntario pues que ya algunos de ustedes tuvieron la opción de revisar. Desde ahí, pues vamos a generar un poco, pues un espacio para que ustedes también nos digan qué otros elementos ven en cada una de las categorías que están planteadas dentro del preguntario y pues que podamos generar esas reflexiones, esa discusión en torno a la importancia de debatir los mitos y realidades con las niñas, niños y adolescentes. Y posteriormente, como les mencionábamos, la intención es tener una evaluación en la que ustedes también nos puedan comentar en qué les aporta la sesión de hoy, en qué les aporta en general el módulo y ya de manera global, cómo creen o cómo pueden de pronto apreciar o valorar un poco los aportes que le brinda la guía Proteger y Prevenir van de la mano. ¿Listo? Entonces, siempre iniciamos con una recapitulación porque para nosotros es muy importante que tengan en cuenta de dónde sale esta guía, y digamos cuál es la lógica desde la cual está construida. Entonces, ya hemos visto, esta es nuestra cuarta sesión y cada una de las sesiones ha venido respondiendo a los módulos que contiene la guía. El módulo 1, Manos Capaces, fue un módulo un poquito más ladrilludo, pero que nos ayuda a entender las bases conceptuales de todo lo relacionado con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sobre todo en un marco o en una lógica de la niñez y la juventud. El módulo 2, Manos a la obra, ya nos brinda un poco más herramientas para que si nosotros nos queremos pensar estrategias de prevención y las modalidades de protección en las que trabajamos, podamos hacerlo teniendo en cuenta algunas pautas y bases importantes que nos brinda la prevención basada en la evidencia. Y posteriormente ese módulo 3, que es Chocaso 5, hace zoom a acciones y actividades específicas que yo puedo realizar desde los factores protectores más importantes que nosotros podemos potencializar en las modalidades de protección, en los hogares, en las instituciones, que es el tema de involucramiento parental y el tema de habilidades para la vida principalmente. Y de ahí se derivan otros elementos muy, muy importantes que ustedes también han destacado muchísimo en las retroalimentaciones que dan, y está más relacionado con afrontamiento, con sentido de vida, con proyecto de vida, con manejo emocional y otros pues, elementos que están allí como entremezclados con este tipo de elementos. Entendiendo también que nosotros como referente adulto, pues también estamos llamados a generar ese involucramiento con las niñas, niños y adolescentes para fortalecer ese entorno protector que representa el hogar, la institución o el contexto en el que estemos. Y ya este último módulo, que es mano amiga, entonces se enfoca mucho más en que nosotros tengamos clara información clave, específica y de nuevo basada en la evidencia. Y ya les vamos a hacer un poco el zoom con relación a eso. ¿Cuál va a ser el objetivo entonces de este módulo 4, que es sobre el cual nos vamos a basar hoy? Brindar información confiable y basada en la evidencia sobre el consumo de sustancias, sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sobre las sustancias en sí mismas, incluso a los profesionales que interactúan con niños, niñas, adolescentes en las diferentes modalidades de protección. ¿Por qué es tan importante este tema de brindar información? Y yo llego a aterrizo con esta pregunta un poco retórica, pero para que nosotros pensemos un poco de dónde obtenemos en general la información. La información que usted tiene acerca de este tema, decíamos en el preámbulo de este módulo, como es un problema tan complejo, hablábamos de hecho también en el módulo 1, en la sesión 1, como es un tema tan complejo, uno recibe información de todo lado, ¿no es cierto? De todo lado, lo que dijo el vecino, que esta persona que conocemos allegada pues tiene problemas de drogas, vemos al habitante de calle, vemos noticias, vemos de pronto en redes sociales una cantidad de información, pero la pregunta desde la cual basamos este módulo es, ¿usted la información que tiene con relación al consumo, a las sustancias en sí mismas y a la prevención es confiable? ¿Usted de dónde la obtiene? Cuando usted se va a referir acerca del tema con esos niños, niñas, adolescentes con los que está trabajando, ¿de dónde obtiene la información? ¿Basa esa información netamente en el sentido común, en lo que conoce, en lo que ha escuchado, o por el contrario, se enfoca en buscar información adecuada y confiable?
Nosotros como estamos constantemente viendo y recibiendo información desde diferentes flancos y desde diferentes puntos de vista, usualmente en redes sociales podemos encontrar mucha información, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos unos encabezados de algunas noticias que pudimos haber visto en algún momento durante estos 2 últimos años, por ejemplo. Entonces hay una alerta porque hay una nueva sustancia psicoactiva que se llama crocodile, que se consume los órganos de las personas. La heroína, que es el infierno que consume a Cúcuta. Hay nuevas drogas sintéticas que están llegando a Colombia. Entonces, nosotros usualmente tenemos una práctica muy frecuente en nuestro cotidiano y es que nos quedamos leyendo únicamente los titulares y los encabezados. Entonces, yo no sé de pronto si alertan Medellín por el cocodrilo que consume los órganos, ¿de dónde viene? ¿Será que esa página Infobae es una página confiable o no lo es? Sino que me quedo simplemente con esa información y probablemente cuando hable de drogas con los niños, niñas y adolescentes replico en función de lo que acabo de ver en esos titulares y en esa base de información que tengo. Entonces el llamado siempre es, no todo lo que vemos en redes sociales es una fuente confiable. Recuerden que hay fake news, ¿no es cierto? No todas las fuentes de la información que podemos tener es suficientemente, digamos que esclarecedora o se basa en realidad en elementos confiables suficiente para que yo tenga una base confiable desde la cual yo pueda hablarle a los niños, niñas y adolescentes con relación al tema. Entonces, nuestro llamado a eso es siempre indagar más. Con relación al consumo de sustancias psicoactivas, uno no puede tragar entero. Hay mucha información y sí es muy importante que nosotros como referentes adultos tengamos información clara. Yo entonces puedo decir y hablar y replicar en mi cotidiano que pilas porque hay una droga que consume los órganos, pero sé si en verdad eso es cierto, sé de dónde viene la información, ese es como el llamado inicial que queremos hacer con relación a este tema. No hablar por hablar y no hablar simplemente quedándonos en el titular de lo que vimos, sino indagar siempre porque es un tema delicado y es un tema que nos va a ayudar a nosotros a forjarle muchos elementos a los niños y adolescentes y ya vamos a ver de qué manera. Entonces la recomendación siempre es que si nosotros tenemos dudas o queremos indagar o de pronto un chico vino a nosotros con una información que no sabemos de dónde, cómo podemos abordarla o si es cierta o no, que hay X sustancia nueva o que esta genera tal efecto, pues la invitación siempre es a que socavemos información y tengamos la oportunidad de verlo siempre desde fuentes confiables, ¿sí? Acá les sugerimos algunas, está obviamente la página de UNODC Colombia, la página de UNODC en general, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, está la página de la OMS o WHO en inglés, pero pues que también tiene una base muy importante de noticias nuevas, constantemente están brindando información actualizada con relación al tema, salen los informes con relación al consumo mundial de drogas constantemente, reportes cortos que de pronto nosotros podemos leer y que nos puede dar información interesante. Están también los observatorios nacionales de drogas de diferentes países. Hay un observatorio nacional chileno que es muy bueno, el argentino igualmente. En España también tienen una muy buena base de información con respecto a las sustancias y nosotros como en el país también tenemos nuestro propio observatorio y esta es la página www.odc.gov.co que es liderado principalmente por el Ministerio de Justicia y que igualmente también tiene información actualizada con relación a este tema. Entonces, pues podemos también basarnos desde allí. Otro llamado, medios de comunicación confiables, BBC, CNN, El Tiempo, ¿sí? De pronto leer el diario que hubo puede que nos dé información interesante, pero no sabemos qué tan minuciosos fueron al indagar acerca de la información, entonces siempre la invitación es a socavar en información o más bien en fuentes que sean lo suficientemente confiables para que yo llegue de nuevo. Me informo yo y de esa manera pues también puedo informar a los chicos con los que trabajo con relación a temas confiables. Y hay dos páginas muy interesantes que les dejamos acá, www.talktofranco.com, que tiene información muy clara y precisa y sincera con relación a las sustancias psicoactivas. Esta página está en inglés, pero hay otra página en español, esta página es mexicana de una ONG mexicana muy interesante que se llama spolea.org, que también van a encontrar una información clara, confiable, sencilla de leer con relación a las diferentes sustancias, a qué está pasando, digamos, en la actualidad a nivel mundial, cuáles son, digamos, que las últimas actualizaciones.
Entonces, bueno, bajo esta premisa, entonces nosotros, bueno, como hay muchos mitos y hay muchas percepciones con relación al consumo de sustancias psicoactivas, el preguntario tiene la intención precisamente de socavar en eso y darle la oportunidad a los profesionales de que tengamos claras algunas respuestas y preguntas muy usuales en los chicos cuando, y incluso en las mismas familias o incluso nosotros mismos cuando hablamos acerca del tema. Entonces, el llamado entonces, de acuerdo con lo que acabamos de hablar, es que siempre nos basemos en el tema de evidencia. Y la evidencia no quiere decir que yo tenga que leer el artículo científico de base de datos, porque esa no es la intención, pero sí puedo intentar hacerlo de la mejor manera posible, tratando de, como les vengo diciendo, llamándolo desde fuentes que yo considere que son lo suficientemente confiables, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información con la que usted cuente, con la que nosotros contemos de primera mano acerca de las sustancias, acerca del consumo, acerca de la prevención, va a ayudarnos a nosotros desde 3 niveles con los chicos. Nos va a ayudar a transmitir conocimientos que son reales y confiables, o sea, no se basan únicamente en la percepción o en el sentido común. Nos va a ayudar además también a trabajar sobre sus percepciones, porque no solamente nos vamos a quedar con lo bonito o lo positivo de las drogas, sino que también tenemos una base suficiente para decir qué es a lo que tenemos que tener cuidado, por qué las drogas, digamos, que no son únicamente una salida positiva a todos los temas o a todo lo que nos ofrecen, etcétera. Y adicionalmente, un tema muy fundamental para nosotros y es influir sobre las actitudes. Nosotros en las sesiones pasadas veíamos que uno de los principales factores de riesgo con relación al consumo de sustancias psicoactivas, en los jóvenes principalmente, tal vez en las adolescentes, desde los adolescentes, es que cada vez tienen actitudes más favorables hacia el consumo de sustancias psicoactivas, dado por su contexto, dado por sus pares, dado por sus mismas familias, por el entorno educativo, por ejemplo. Y adicionalmente eso viene acompañado con una baja percepción de riesgo, que no sé si recuerdan que hablábamos de eso cuando indagábamos en los grupos poblacionales y hacíamos ese zoom. Entonces, teniendo eso en cuenta, la información va a jugar un papel muy importante porque yo la tengo que dar de manera responsable, claramente, y dar la información de una manera adecuada va a ayudarme a influir sobre esas actitudes. Y si yo influyo sobre esas actitudes favorables para hacerlas no tan favorables, en cierta medida, también puedo influir positivamente en el que aumente la percepción de riesgo. Pero yo lo estoy haciendo no basado en el miedo, como lo hacíamos anteriormente, hace unos 20 o 30 años que yo les contaba en una sesión anterior, basados en el miedo y en que vean el flagelo de la adicción y que vean la foto del habitante de calle, eso no funciona. Tenemos es que basarnos en información clara, en información que les permita a ustedes debatir sobre las percepciones que ellos tienen, en legitimar que efectivamente hay elementos positivos que existen con relación a las sustancias psicoactivas, porque no podemos decir que tomar, por ejemplo, no genera una sensación de bienestar, ¿no es cierto? Pero que por otro lado siempre hay otra cara de la moneda y digamos lo que vamos a ir hablando. ¿Listo? Bueno. Y esto se basa, este preguntario y todo este tipo de estrategias basadas en este tipo de temas se fundamentan desde una estrategia que se llama la información, educación y comunicación para la salud, o que usualmente lo podemos encontrar como estrategias IEC. Estas estrategias son muy adoptadas a nivel nacional. El Ministerio de Salud las define, digamos que desde diferentes flancos, no únicamente en temas de drogas, sino en temas relacionados precisamente con la salud no únicamente mental, sino desde diferentes niveles. Y la intención es promover en las personas la capacidad de que puedan obtener, de que puedan procesar y de que puedan entender la información básica de salud para que puedan tomar decisiones apropiadas. Entonces, que esa información tenga la opción de darme a mí bueno, entonces yo, por ejemplo, poniendo el ejemplo del COVID, hay una estrategia grande de IEC en las que me dicen, usted se tiene que poner el tapabocas, tiene que guardar el distanciamiento, se tiene que lavar las manos, y en función de eso, yo antes de salir de mi casa, tomo la decisión de coger el tapabocas, de llevarme el antibacterial y de cuando voy a hacer la fila en el banco, tomar mi distancia y no estar así arrebatada o yendo a comprar los regalos de Navidad arrebatada o en el día sin IVA, ¿no es cierto? Porque yo lo que hago es tomar una decisión con base en esa información que me vienen dando. Entonces, pues esto es muy positivo.
estas estrategias tienen un impacto bastante importante, sobre todo en temas relacionados con la salud, tipo el ejemplo que les acabo de dar. Y sí es muy importante que tengamos en cuenta que podemos fomentar este tipo de estrategias en nuestras modalidades de protección, en los hogares, en las instituciones en las que trabajemos. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que esta tiene que ir acompañada de otro tipo de estrategias, que tiene que ir desarrollada de manera complementaria con otro tipo de estrategias. No simplemente nos podemos dedicar a informar entendiendo que eso es prevenir. Creo que en eso hemos sido muy enfáticos a lo largo pues, de estas semanas de trabajo que hemos tenido la oportunidad con ustedes. Y si se dan cuenta, la guía no está hecha únicamente para que ustedes informen adecuadamente sobre las drogas a la gente, a los niños, niños, adolescentes, familias, etcétera, sino a que podamos prevenir yendo incluso de manera inespecífica o yendo incluso mucho más allá, aportándole a factores de riesgo, a factores de protección que en realidad impacten positivamente en las niñas, niños y adolescentes. Entonces sí es muy importante que entendamos que no únicamente informar, y eso lo hablábamos en el módulo 1, no únicamente informar implica prevenir. Informar es importante, informar me va a permitir a mí tomar decisiones, especialmente en la adolescencia y especialmente en los chicos que tienen consumos iniciales. Sí es muy importante informarlos con información, valga la redundancia, basada en evidencia y con información que tenga una clara base fáctica y no simplemente se dedique a unas especulaciones y demás. Pero sí es muy importante sobre todo que niñas y niños no únicamente nos dediquemos a informar, porque en niñas y niños esto no va a tener un impacto positivo. O en jóvenes o en adolescentes que no han tenido un consumo, no va a tener un impacto positivo. Por eso la guía se ha venido enfocando a otros factores que vienen acompañando este tema de la prevención y que nos han venido mostrando que funcionan, como que el involucramiento parental, las habilidades para la vida, el trabajo en toda esa dimensión o en fortalecer esos entornos protectores de diferentes maneras. Entonces, de nuevo, quiero que ojalá una de las principales conclusiones que ustedes tengan de este tipo de espacios que hemos tenido es que prevenir no es igual a informar. Eso no quiere decir que, digamos que a mayor información que yo le brinde a los niños y los socave y los llene de información, eso quiere decir que ellos van a estar mucho más protegidos, por decirlo de alguna manera. Eso no es necesariamente cierto. ¿Listo? Entonces siempre hacemos esta salvedad. Esto está marcado dentro de lo que podría ser una estrategia IEC, pero tiene que ir acompañado de otras estrategias. Trabajo en habilidades, trabajo con las familias si las hay, trabajo en fortalecer esos factores protectores en los niños. Y no únicamente en los que están directamente relacionados con el tema de las drogas. Bueno, entonces ya dando esas salvedades, sí es muy importante entonces que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué contiene entonces este módulo Mano Amiga o este fascículo, como lo hemos venido llamando también Mano Amiga? Es un tema que se enfoca, como les he venido mencionando, en mitos y realidades sobre el consumo de sustancias, su prevención, y es un preguntario que le va a permitir a usted tener puntaje, un puntaje para evaluar cuáles son nuestras percepciones, cuáles son nuestras actitudes con relación a las sustancias, sobre cuál tenemos que trabajar, sobre cuál incluso pues yo tengo mayor interés de pronto de revisar o de obtener más información, y adicionalmente pues hay un apartado de referencias que le va a permitir a usted pues encontrar información mucho más sencilla, porque pues no lo vamos a remitir de nuevo al artículo científico que no sea sencillo de entender, sino información clara, base, que nos permita a nosotros de pronto profundizar un poco más con relación a aquello que nos quede un poco de duda o aquello que de pronto no sabíamos que era así, etcétera. Entonces, para eso, como es tanta la información, de nuevo, con relación a las sustancias, lo socavamos únicamente, digamos que lo redujimos a más o menos como unas 37, 38 preguntas específicamente, que están catalogadas o que están, digamos que categorizadas en estos 7 temas. Entonces está, primero, hay unos temas relacionados con las actitudes y habilidades atribuidas al consumo de sustancias. Entonces, nosotros sabemos que comúnmente se asocia que las sustancias brindan capacidades, brindan competencias, tienen valores positivos, ¿no es cierto? Y eso es como que uno de los principales elementos contra lo que nosotros, entre comillas, luchamos al hablar con el joven y al hacer este tipo de estrategias de prevención. Entonces vamos a revisar las que suelen mencionarse con mayor frecuencia. Por otro lado están
los efectos de las sustancias psicoactivas. Entonces, como vimos en el módulo 1, las sustancias tienen efectos en el sistema nervioso y acá, digamos que podemos encontrar algunas percepciones que suelen tenerse con relación a esos efectos, que muy frecuentemente tienden a inclinar la balanza a que todos los efectos son positivos y pues eso no es necesariamente cierto, ¿no es cierto? Bueno, otro elemento importante y es con relación a los patrones de consumo. Entonces ya ustedes también saben que no todas las personas consumen de la misma manera y que hay diferentes patrones de consumo, eso también lo vimos en el módulo 1, y que eso también depende de muchos factores, no únicamente como esos eslabones. Entonces acá digamos que podamos tener algunas ideas claras para recordar y reconocer esta diferencia. Por otro lado, entonces hay percepciones hacia las personas que usan sustancias psicoactivas y eso sí es muy frecuente. De hecho, podemos hacer acá un ejercicio con relación al tema y nos vamos a dar cuenta que hay muchos imaginarios y muchas representaciones sociales que tenemos asociadas hacia el consumidor. Entonces, vamos digamos que a relacionar unas cuantas para aclarar un poco esta perspectiva. Adicionalmente, hay algunos otros mitos y realidades que están relacionados con el consumo de sustancias, particularmente en niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Entonces, pues porque digamos que sacamos esta categoría porque pues son con quienes ustedes interactúan cotidianamente, con quienes sobre se ha trabajado los contenidos de la guía, y pues es muy importante como aclarar qué pasa, qué onda con este momento del curso de vida con relación al consumo de sustancias y pues cómo podemos aclarar un poco más el panorama. Hay un tema de creencias, estoy aquí, sí, de creencias de los padres y las madres hacia el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y específicamente también sobre la crianza y su relación con las mismas. Entonces, uno de los temas centrales, como les hemos venido mencionando, se enfoca en competencias parentales, en involucramiento parental, entendiendo que este es uno de los elementos principales para proteger y prevenir. Entonces acá van a encontrar algunas percepciones o creencias asociadas a esta relación consumo de sustancias crianza. Y por último, entonces está un tema específicamente vinculado con la parte de la prevención propiamente dicha del consumo de sustancias. Entonces se va a concluir aclarando algunos elementos relacionados con este tipo de estrategias. Esto al entenderlo como también de cara a también un poco resolver las principales creencias que yo como profesional tengo asociadas al tema. Entonces, con relación a las actitudes y habilidades atribuidas al consumo de sustancias psicoactivas, nosotros usualmente como que vinculamos digamos, las personas en general le atribuyen muchos elementos positivos a las sustancias psicoactivas y de ahí digamos que los altos índices de inicio de consumo y la probabilidad también de que esto se incremente y que se continúe o que la persona continúe consumiendo la sustancia, pues depende precisamente de esa percepción o de esa asociación positiva que se tiene, ¿no es cierto? Entonces los vamos a invitar a lo siguiente. Quienes ya revisaron el preguntario tendrán en cuenta que estas son las principales preguntas que nosotros abordamos con respecto a las sustancias, pero vamos a hacer el ejercicio de ver, pues, de evaluar las dos que están aquí subrayadas en negrilla. Entonces Laura les va a pasar un link a través del chat en el que vamos a tener la oportunidad de revisar estas 10 de las 40 y tantas o de las 30 y tantas preguntas que tiene este preguntario para ir evaluando cuáles son nuestras percepciones. ¿Listo? Entonces, este es un único link que les vamos a pedir que, de ser posible, lo mantengan abierto para ir avanzando y evaluando, pues bien, viendo cómo van ustedes respondiendo con relación a las preguntas que vamos viendo. Entonces, Laura, ¿nos puedes compartir el link, por favor? Claro que sí, Lore, ya espérame un segundito, ya lo estoy compartiendo. Dame un minuto, por favor. La idea es que apenas esté el link en el chat, vayan abriendo ustedes también el chat y vamos a ingresar, copiar, vamos a ingresar al chat e ingresamos este link para poder contestar. Control V, permítame un segundo. Listo, ahí está el link. Entonces, vamos a empezar con las primeras dos preguntas.
Entonces yo me voy a salir de aquí porque estoy aquí, exacto. Y voy a presentar acá. Entonces, a medida que ustedes respondan, van acá saliendo las respuestas. Entonces, les voy a pedir que ingresen y respondan la primera pregunta. ¿El cigarrillo desestresa a las personas que consumen? El cigarrillo desestresa a las personas que consumen. Entonces, les voy a pedir que ingresen al link, lo mantengan abierto, como les decía, porque lo vamos a ir usando a lo largo de la sesión, y respondan la primera pregunta. Les va a salir, no les sale todavía, mira tan raro. Es que lo cerré. Jiji. Entonces acá les damos tres opciones. Cigarrillo desestresa a las personas que consumen. ¿Verdadero, falso o consideran que más bien es relativo? Creo que les podemos dar como un minutico, Lore, porque se demora siempre un poquito mientras abre la página. Y todavía no estamos viendo en la pantalla. Espérate a ver si yo puedo ver. Ya te confirmo, Lore, que se esté viendo. Listo. Bueno, acá vimos que respondieron, no sabemos cuántas, creo que aproximadamente unas 10 personas ya respondieron. Y mencionan que el 50% de esas personas menciona que es falso, que el cigarrillo desestresa a las personas que consumen. Por otro lado, verdadero lo mencionaron el 25% y que es relativo lo mencionó otro 25% de las personas. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Las personas, algo que podemos encontrar usualmente, sobre todo en la narrativa de los niños, ¿no? Las personas son más chéveres cuando se emborrachan, o son más divertidas cuando se emborrachan, ¿sí? Entonces, tenemos acá dos opciones. Las personas se sienten desinhibidas porque el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso, lo cual puede generar que parezcan más sociables. Sin embargo, esta desinhibición también puede asociarse con mayores sentimientos de ansiedad, etcétera. O B, las personas se desinhiben porque el alcohol es una sustancia estimulante del sistema nervioso y por eso te sientes bien, más divertido cuando te emborrachas, etcétera. Entonces, ¿cuál creen que podría ser como una percepción más inclinada hacia el lado o hacia una percepción, una actitud correcta? Bueno, vemos que ya han respondido 9 personas, creo. Vamos a darles otros segunditos. Bueno, vamos a ver entonces qué respondieron. 88% respondió la opción A, que habla de que es una sustancia depresora y que puede generar cierta sociabilidad en un inicio, pero que también se relaciona como con otros elementos ahí vinculados de ansiedad, etcétera. Y únicamente pues el 13% mencionó la opción B, de las 10 personitas que nos mencionaron. Y acá está el leaderboard que no lo alcancé a ver. Un momento. Que quería ver.
Entonces, bueno, acá de primeras está encabezando acá el podio de las respuestas está Carolina Báez, Diana Morales, Harold y Jairo Andrés Restrepo. Y también pues nos apoyó con las respuestas Luis Alberto, Charles, Zuli y Ricardo. Entonces, bueno, acá digamos que vamos viendo más o menos pues cuáles son las respuestas de cada uno de ustedes. Bueno, acá entonces lo dejamos pausado. Les voy a pedir que tengamos abierto ese link hasta tanto, digamos que terminemos la sesión porque constantemente vamos a tener la oportunidad de volver al mismo. ¿Listo? Acá Blanca nos dice, Blanquicet, la sensación de reducción de estrés o de relajación es temporal y vamos a ver si es depresora del sistema nervioso. Creo que estábamos hablando de el tabaco, creo. Bueno, entonces primero con relación al tabaco. El tabaco, primero que todo, un mito que nosotros usualmente tenemos en nuestro cotidiano es que el tabaco es un relajante y como es un relajante, pues se relacionaría más como con las definiciones que vimos la vez pasada en las anteriores sesiones, habían tres tipos, ¿no? Están los depresores, los alucinógenos y los estimulantes. Y uno pensaría que como el tabaco usualmente, y pues quienes digan que fumen, lo reconocerán como que se relaciona con una sensación como más bien de descanso, de relajación, yo recuerdo mucho cuando estaba en la universidad que mis compañeros de universidad cuando salían de un parcial, entonces se salían a fumarse un cigarrillo para relajarse o después del almuerzo como para uno tener como ese espacio de relajación. Y entonces uno lo podría vincular mucho más como con una sustancia depresora del sistema nervioso, porque se vincula más como con, me inhibe esa ansiedad y más bien como que me relaja. Pero resulta que no, resulta que el tabaco, de hecho, es una sustancia psicoactiva estimulante, un estimulante del sistema nervioso central, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa aparente sensación de alivio que yo siento cuando consumo el cigarrillo, y que lo digan de nuevo los que consumen usualmente o casualmente esta sustancia en su cotidiano, esa sensación de alivio que se siente al fumar el cigarrillo se debe a esa supresión de esos síntomas de abstinencia producidos por la nicotina en el cerebro. Entonces, me estimula unos elementos allí bien importantes en el sistema nervioso central, por eso se considera un estimulante y la relajación que yo siento es que se me relajan todos estos síntomas producto de la abstinencia que genera. Nosotros, no sé si ustedes han escuchado, pero una de las sustancias psicoactivas más difíciles de abandonar o de suspender su consumo es precisamente el tabaco. Y es por esa sensación o ese vínculo que genera en el circuito de recompensa del cerebro. Entonces sí es muy importante que tengamos eso en cuenta para de pronto entrar a debatir un poco esos mitos, esas usuales percepciones que tienen las personas con respecto al tabaco. Hoy en día los estudios nos dicen que los niños frecuentemente no inician con consumo de cigarrillo como pudo haber sido hace unos 20 años, sino que usualmente inician tal vez que con alcohol, digamos que los índices de consumo de tabaco han disminuido, han tendido a disminuir con los años y eso es un elemento positivo, aun cuando es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el país, pero pues ha tendido a disminuir. Entonces, sí es muy importante pues que tengamos en cuenta cuáles son los efectos, que podamos reconocer pues los mismos y podamos igualmente pues debatir con los chicos cuando vengan con este tipo de percepciones o de ideas con respecto al consumo. Y por otro lado, entonces, otro mito que nosotros tenemos con relación a las sustancias es que el alcohol, como hace que la persona esté mucho más divertida en un momento dado, permite que la persona pues se le facilite mucho hablar, entre comillas. Nosotros, sobre todo en nuestro cotidiano, en nuestro argot popular, tenemos atribuidos muchos habilidades, precisamente como lo dice el encabezado de la categoría al consumo de sustancias, al consumo del alcohol, precisamente porque vemos que se relaciona con sensaciones placenteras, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, digamos, una decepción amorosa, ustedes me responderán, pues, ¿qué voy a ir a hacer con mis amigos? ¿No es cierto? Usualmente yo voy y ahogo mis penas y en teoría voy y me siento mejor. Si soy una persona usualmente que se le dificulta un poco socializar y se le dificulta un poco como esa aproximación con otras personas, voy a tender a ser más sociable, en teoría,
bajo los efectos de la sustancia psicoactiva, en este caso el alcohol, ¿sí? Si soy usualmente penoso y tímido, igualmente. Si me cuesta decir las cosas y soy más bien reprimido, igualmente. Pero eso se relaciona precisamente con un efecto que tiene en el sistema nervioso central el alcohol, que no se trata de que sea una sustancia estimulante, sino que por el contrario es una depresora del sistema nervioso central, porque deprime esa capacidad, y creo que eso ya en algún momento se los había hablado en las sesiones anteriores, deprime la capacidad que tiene el cerebro en la corteza prefrontal de inhibir, de detener ciertos comportamientos, de retener, de razonar y de pronto de tomar un paso antes de realizar algún tipo de acción, ¿sí? Entonces, por eso la persona se puede ver mucho más desenvuelta en un primer momento, puede generarnos como esa sensación de bienestar. Sin embargo, esta desinhibición también se puede relacionar con otros sentimientos adversos, con ansiedad, con tristeza profunda, con comportamientos agresivos, con depresión, etcétera. Entonces, pensemos de nuevo en el ejemplo de la persona que ahoga sus penas con el alcohol, usualmente sí está muy contenta, está bailando, pero siempre a medida que de pronto avanza la noche, es muy probable que se exacerben esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos depresivos o esa sensación o esas emociones adversas, precisamente por ese efecto depresor que genera en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces nos deprime todo, nos desinhiben absolutamente todo, no únicamente en cuanto a lo positivo, en las emociones de bienestar, en las emociones asociadas con el estímulo o con elementos positivos, sino que también nos desinhibe en cuanto a elementos que pueden resultar adversos. Conocemos usualmente también personas que siempre que consumen sustancia, este tipo de sustancia, tienden a tener conductas agresivas. No en vano está la asociación muy cercana entre violencia de diferentes tipos o en diferentes manifestaciones con el consumo de alcohol o con el consumo abusivo de alcohol. Y esto se relaciona precisamente pues como por este efecto que allí lo mencionamos. Entonces es muy importante tener en cuenta esos dos elementos. Recuerden o cuéntenme más bien en el chat si tienen algunas otras actitudes o habilidades que nosotros usualmente asociamos con las sustancias psicoactivas, ilegales o legales. Por ejemplo, con la marihuana, ¿qué les dicen los chicos? ¿Qué habilidades les brinda a los chicos la marihuana? Con otro tipo de estimulante mucho más fuerte como la cocaína, que han escuchado que tiene o qué efectos genera o qué actitudes positivas están atribuidas a este tipo de sustancias. Si tienen alguna otra idea o algún otro mito que se les pase por la cabeza de lo que han tenido la oportunidad de abordar en su cotidiano, no únicamente a nivel profesional, sino en las diferentes áreas de su vida, también pues compártanos un poco el tema. Listo. Entonces esos son dos elementos importantes que a través del preguntario debatimos también con relación a eso. ¿Qué es importante precisar? Que las habilidades atribuidas a las sustancias pueden existir, es decir, no podemos desmentir el hecho de que una persona bajo efectos del alcohol puede que sea más habladora o puede que resulte que sea más sociable de lo que usualmente es o que hable y se desenvuelva mucho más, pero es importante que también nosotros les intentemos dar a los jóvenes y a los niños y niños la otra cara de la moneda. Y es un poco el ejercicio que yo hacía ahorita cuando hablaba del alcohol. Claro, el alcohol a veces se relaciona con sensaciones de bienestar, pero también se relaciona con otros elementos bien importantes como las conductas violentas, como las sensaciones de ansiedad, como la depresión, entre otros aspectos. Entonces, siempre es importante darles como ambas caras de la moneda a los chicos cuando estamos hablando precisamente de esas actitudes, esas habilidades atribuidas al consumo. No se trata de Lore, tenemos negarlas. participaciones. Vale, no se trata de negarlas necesariamente, sino pues digamos que generar ese balance decisional en el chico, también mencionándole esos efectos que usualmente pues suelen no ver tan fácilmente. ¿Qué nos mencionan, Lau? Cuéntame. Listo, bueno, te cuento. Zuli Marcela Linares dice que la cocaína les quita la borrachera. Charles Smith dice, normalmente con la marihuana exponen sentirse más creativos y olvidar las preocupaciones. Entonces le atribuye esa habilidad, listo. Harold Eduardo dice, otro mito está relacionado con la legalidad de la sustancia, es decir, que por ser de venta libre, ay, perdón que me empezaron a llegar aquí, por venta libre, la percepción es favorable y el consumo normalizado. Rosana Rubio dice, los adolescentes cuando sienten hambre fuman marihuana.
Y Ricardo Correa dice, su comportamiento se debe a la estimulación de los neurotransmisores. Bien. Bueno, el acompañamiento de la cocaína con el alcohol, que usualmente es, digamos que una fusión, un hermanito, un matrimonio que suelen usar mucho las personas, sobre todo los adultos jóvenes, según los estudios de sustancias psicoactivas. Sí tiende a haber, no podemos negar que obviamente como que se suspende la sensación depresora que me está generando en ese momento el alcohol. Sin embargo, se ha encontrado que al usar cocaína con alcohol, eso tiene un potencial adictivo mucho más alto que la cocaína sola y que el alcohol solo. Entonces, ahí es cuando yo les digo, no podemos negar que hay digamos que efectos que sí genera. En efecto, puede que corte entre comillas, borrachera, la cocaína, pero lo importante es ver qué hay detrás de que la corten, ¿no? Qué hay detrás de que se genere ese efecto y que sobre todo ese matrimonio entre esas dos sustancias psicoactivas es potencialmente dañino, potencialmente peligroso y que también puede generar otros efectos en el sistema cardíaco, también en el sistema nervioso como tal, puede tener algunas otras elementos así recidivantes, entre otros elementos, ¿sí? Bueno, Paula menciona por último, entre algunos profesionales existe el mito de que después de una recaída no hay nada más que se pueda hacer, o que hay personas adictas por las que ya no hay nada que hacer. Sí, Paola, digamos que esa es un buen aporte y una percepción muy frecuente que hemos encontrado. Nosotros, digamos que mis compañeras y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes contextos a lo largo del territorio nacional y es algo que usualmente encontramos. Que pareciera que uno piensa que prevenir es en los niños y prevenir es en un tema para evitar que eso ya ocurra, y para luchar contra las drogas. Y ya cuando se sabe que una persona está empezando a consumir, no hay nada que hacer. Nosotros precisamente en el marco de la guía planteamos y les recordamos que hay 3 niveles de prevención, que está la prevención universal, que es más general, que está enfocada, pues digamos que en general abordar factores protectores y a potenciarlos. Está una prevención selectiva, que es usualmente con la que nosotros más trabajamos en este contexto, principalmente porque la vulneración de derechos ya implica un riesgo y que se trata de abordar riesgos específicos. Y hay una prevención indicada que ya está cuando hay consumos iniciales, entonces no se trata de que ya no hay nada que hacer, sino que por el contrario uno tiene que segmentar un poco más las estrategias, intentar abordarlas de una manera que lea las necesidades de la persona, por eso hablábamos en el módulo 2 de esa lectura de necesidades tan importante, y que desde ahí yo pueda atender específicamente pues a lo que esa persona necesita. Muy probablemente en consumos iniciales el enfoque preventivo va a ser un poco más individualizado, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que no exista. Entonces, sí es un elemento muy importante, Paola, que ojalá podamos retomar y que quede muy plasmado en la guía porque es algo que en esencia queremos transmitirles. Bueno, hay otros elementos bien importantes que ustedes mencionan. El tema de la creatividad, en efecto, pues la marihuana puede generar ese efecto de creatividad, pero pues lo que les mencionaba, y creo que incluso en el preguntario también ahí está, debajo de toda la punta del iceberg puede ser el tema de que me genera creatividad, pero debajo de todo eso, ¿qué otros efectos negativos o potencialmente negativos hay? Y el tema de la legalidad también es un asunto muy importante que solemos encontrar precisamente en las familias, ¿no? Que las familias piensan que sustancias como el alcohol y el tabaco, pues son sustancias, pero pues no son tan graves. E incluso uno en el imaginario cotidiano no las incluye dentro de lo que son las sustancias psicoactivas, ¿verdad? Pero digamos que a lo largo de estos espacios nos hemos dado cuenta y hemos podido transmitirles eso. Son sustancias psicoactivas. La única diferencia que tienen es que tienen una regulación y una normativa que nos permite, digamos, que contar como con, ellos tributan, ellos pagan impuestos, pero igualmente genera un efecto en el sistema nervioso y genera un efecto, pues, bien importante en las personas, eh, como en su bienestar. Bueno, digamos que todo lo que sabemos que genera una sustancia psicoactiva y ya más adelante, digamos que lo vamos a profundizar un poco más. Bueno. Ahora sobre los efectos precisamente de la sustancia. O sea, nos fuimos por los lados, pero pues la anterior categoría estaba más enfocada a qué me brinda. La marihuana me brinda creatividad, la cocaína me brinda esa capacidad de cortar la borrachera y de sentirme mucho más, como que me brinda mucha más energía. Está también el tema
de que el cigarrillo me relaja, el alcohol me hace sentir más divertido. O sea, esa era como la anterior categoría. Ahorita nos vamos a dedicar mucho más al efecto propiamente dicho. Y para eso les invito a que de nuevo, no sé si Laura puedes compartir el link de nuevo. Vamos entonces a enfocarnos a las siguientes preguntas que ya les voy a compartir. Entonces, anyway. Y los voy a invitar a, espérense que me fui a donde no era. Play. Sí, digamos aquí. Entonces la siguiente pregunta es, ¿la cocaína es adictiva, pero la marihuana, el LSD y el éxtasis no lo son? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, la cocaína es adictiva, pero la marihuana, el LSD y el éxtasis no lo son. Ya creo que se han venido metiendo muy bien. ¿Verdadero o falso? Tienen más o menos 60 minutos para responder quienes no han podido responder, porque esta aplicación nos da un límite de tiempo. Entonces, aquí ya van 7, 8 personas que han respondido y la intención es que las demás se metan al link, ingresen, creo que ahí les pide el nombre y pues allí pongan el tema. Bueno, por acá en el chat también nos está participando Jennifer, no te sale el link, pero mencionas falso, listo. Si no tienen la oportunidad de ingresar al link, entonces pues también igualmente pueden opinar a través del chat. Y mientras tanto, leo un poco lo que viene mencionando aquí mi compañera Patricia, que dice, la disminución del consumo de tabaco podría deberse a la prohibición de fumar en espacios públicos. Creo que es un ejemplo de cómo algunas normativas específicas pueden llegar a servir o potencializar precisamente pues que los consumos no sean tan normativizados y que pues se pueda disminuir en general pues la tasa. La disminución, el tema del menudeo también ha sido, digamos que un tema que puede haber influido en esta disminución en general de consumo de tabaco. Bueno, vemos ya respondieron las personas, ya se les acabó el tiempo, entonces vamos a ver qué respondieron. Todas en su totalidad respondieron falso en un 100%. Bueno. Aquí entonces quedó de primeras Harold, seguramente respondió de primeras, de segundas Jairo Andrés, Carolina de terceras, Diana Morales también nos aparece por ahí, Charles, Diana Morales me aparece 2 veces, muy juiciosa, seguramente cerró el link, Luis Alberto García y Zuli pues también ha estado ahí participando y está entre los 10 primeros. Listo. La siguiente, ay que me salí. La siguiente entonces, la marihuana no hace daño porque es natural, por eso no es adictiva. Eso digamos que es una de las principales, digamos que argumentos que nos dan los adolescentes y los jóvenes para el consumo de marihuana, ¿no es cierto? Entonces acá no podemos negar que pues el origen, como les mencionaba yo inicialmente, no podemos negar que el origen hay diferentes orígenes, ¿no? Digamos el éxtasis es de origen sintético y la marihuana pues es de origen natural. Pero pues, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿No es cierto? Entonces les voy a invitar a que respondan. Tenemos 70, 68 segundos. La marihuana no hace daño porque es natural, por eso no es adictiva. ¿Verdadero, falso o es relativo? Les dimos también como esa tercera opción. Jennifer nos responde falso, Blanquicet también por acá en el chat falso, Laura también responde falso, Laura María Nieto. Bueno. Listo, ya tenemos 7 segunditos antes de seguir y ver cómo respondimos. Vamos viendo y
Vamos a seguir a ver. Bueno, el 80% de las personas respondió que era falso y el 20% también menciona que es relativo, y eso también digamos que lo podemos ir discutiendo a medida que vamos avanzando. Listo. Entonces acá Harold sigue encabezando, es el que ha respondido más rápido y correctamente todas las preguntas, seguido de Jairo Andrés y de Charles y Carolina Báez y Diana Morales. Lore, te propongo Señora. algo. ¿Por qué no les damos la oportunidad a las personas que contestaron que es relativo, que nos compartan su opinión? Porque creen que es relativo, ¿cierto? Para que abramos el micrófono y sea un poco más interactiva la sesión. Entonces los invitamos a las personas que consideran que es relativo, que la marihuana no hace daño porque es natural, compártanos por qué es relativo. Yo voy a ver quién Levanta la levanta la manita. mano. O pueden abrir el micrófono, los invitamos a que abran el micrófono y nos compartan su opinión. Recuerden que para nosotros es muy valioso todo lo que ustedes nos comparten acerca de las percepciones que tienen o de las percepciones que ustedes han podido identificar en los niños, niñas y adolescentes con los que trabajan. Bueno, no veo a nadie que se anime. Bueno, mientras tanto Bueno, podemos sigamos. como ir retomando un poco ese tema. Como nosotros les habíamos mencionado en algún momento, creo que en las sesiones anteriores, incluso en ese material que les damos complementario en la plataforma que está allí disponible y que a quienes no han ingresado, pues los invitamos a que lo revisen. Los efectos de las sustancias psicoactivas son distintos, ¿no es cierto? Y ya digamos que incluso lo mencioné hace unos minutos. Hay sustancias que deprimen el sistema nervioso central, que, ojo, no es que pongan triste a las personas, sino que por el contrario inhiben de pronto algunas funciones que tiene el cerebro y en general el sistema nervioso con relación a ese funcionamiento usual que yo tengo como persona. Hay otras sustancias que por el contrario lo estimulan. ¿Sí? Y hay otras sustancias que si bien no se especifica claramente si estimulan o inhiben o deprimen más bien el sistema nervioso, sí el efecto más importante son digamos que la alteración en los sentidos que genera, ¿no? Entonces por eso son alucinógenas. Y hay algunas otras sustancias que se ha venido diciendo y hay un debate pues en términos de investigación en torno a eso que se dice que son mixtas, es decir, que tienen más de una de esos efectos, que puede ser alucinógeno o estimulante o alucinógeno y adicionalmente depresora del sistema nervioso, como por ejemplo el caso de la marihuana o el caso del éxtasis que comparte estimulantes y alucinógenos en función también de la dosis. Todas las sustancias psicoactivas en general, y les traemos acá la fotico del cerebro, tienen un efecto principalmente en algo que sabemos que se conoce como el circuito de recompensa, ¿no es cierto? Y que está más relacionado, muy relacionado con el sistema límbico, particularmente el efecto recibiente y más enfocado está en el núcleo accumbens, que es el que concentra como toda esa sensación de bienestar y como que impulsa al resto del cerebro a decir que eso es placentero y que tal vez quiero continuarlo consumiendo o que tal vez la intención podría ser buscar repetir de nuevo esa sensación. Y también tiene un importante efecto en función también de la sustancia, pero será diferente, pero también tiene un importante efecto en lo que es la corteza prefrontal, que de ahí les mencionaba un poco sobre todo lo que se ha venido investigando y lo que se sabe y se reconoce que el alcohol tiene en la corteza prefrontal, y de ahí como todos esos comportamientos que nosotros vemos relacionados con nuestro consumo. Ponemos mucho el ejemplo del alcohol porque es la sustancia que por excelencia yo diría que de los 37 participantes han consumido al menos alguna vez en su vida, que no nos reconocemos como consumidores de sustancias psicoactivas porque sabemos que es legal, entonces consideramos que no es tan dañina y tan potencialmente peligrosa, pero que a medida que avanzando el tiempo nos hemos dado cuenta que a pesar de que el orden es legal, tiene unos efectos importantes y tiene también unos efectos y unas implicaciones que pueden también generar o predisponer más bien a la persona a que se involucre con otras sustancias psicoactivas que a la fecha consideramos que son de orden ilegal, ¿no? Entonces, todas las sustancias generan, por definición, y creo que quiero que recordemos esa definición que tenemos de sustancias psicoactivas por allá en nuestras presentaciones de apoyo y demás,
que habla que es toda sustancia que al ser ingresada al cuerpo genera un efecto en el sistema nervioso. Entonces, el LSD, por ejemplo, los hongos, por ejemplo, son sustancias psicoactivas que tienen más un orden o su efecto principal son las alucinaciones, por lo tanto se determina que son sustancias alucinógenas, ¿no? Eso no quiere decir que por ser alucinógenas y por tener como principal elemento esta manifestación en el sistema nervioso central, quiere decir que no tenga un potencial adictivo. Usualmente el LSD y otro tipo de alucinógenos se relaciona mucho con un fenómeno que no está tan bien documentado y que nosotros no estamos tan vinculados porque como que relacionamos mucho más el consumo de sustancias psicoactivas como con el bazuco, con la heroína, con este tipo de adicciones, pero también hay un fenómeno importante y es el policonsumo. Y son personas que consumen muchas sustancias, consumen variadas sustancias y de manera también bastante frecuente. Entonces puede que no haya una persona declarada específicamente adicta o dependiente al LSD, pero sí es una persona que tiende a ser policonsumidora si digamos que la realiza o la usa de manera recurrente. Por otro lado, el éxtasis es un estimulante y al ser un estimulante sí va a tener un impacto también muy importante en todo esto que les mostramos acá del ciclo de recompensa, del circuito de recompensa, y ahí también pues puede tener también un efecto potencialmente adictivo. Obviamente la adicción a las sustancias psicoactivas va a depender en gran medida también eh, de de la cantidad que yo consuma, la frecuencia con que lo consuma, de mis características y mis diferencias individuales, porque no va a ser lo mismo en un niño, en una mujer de veintitantos años, en un hombre mucho más adulto, en un joven, va a ser diferente y tiene, digamos que esas salvedades o esas diferencias, valga la redundancia, pero sí tenemos que tener en cuenta que toda sustancia psicoactiva y el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, entiéndase legal o ilegal, implica un riesgo para la salud, sin lugar a dudas. Sea alucinógena, sea estimulante, sea depresora, sea legal o sea ilegal, tiene implicaciones para la salud. Y eso es algo que sí es muy enfático, que es importante que le dejemos a los niños y adolescentes cuando hablamos del tema con ellos, ¿sí? Que varía en función de esos factores que les menciono, pero sí va a tener un importante efecto. No únicamente es adicta a una persona que consume bazuco, heroína o cocaína. También hay personas que tienen dependencia y que pueden llegar a tener dependencia a la marihuana o que pueden llegar a tener dependencia al alcohol. Si no, pensemos en nuestro cotidiano si no tenemos esa persona que nosotros sabemos que tiene problemas con el alcohol. Es muy frecuente que tengamos, digamos que cerca en nuestro cotidiano, en nuestro círculo cotidiano, personas que tengan problema con esa sustancia que por excelencia consumimos y que es una de las sustancias que más consumimos en el país, que es el alcohol, ¿no? Bueno, entonces, bien importante. A modo de resumen, las sustancias tienden a generar dependencia y esto varía en función de los factores que ya les mencioné y particularmente en función de la marihuana. El consumo de marihuana puede generar dependencia, sí la puede generar, además de afectar otros procesos bien importantes que son como son la memoria, el aprendizaje, la concentración, la motivación, etcétera, ¿sí? ¿Por qué tenemos tanto el mito con el tema de la marihuana y del origen y todo eso? Claro, la marihuana tiene un origen legal, un origen natural, perdón, pero por el hecho de que venga, digamos, de una planta, usualmente no quiere decir que no tenga ese potencial adictivo que genera. ¿Por qué? Porque, pues, por definición, ya reconocemos y sabemos que está en el espectro dentro de lo que es una sustancia psicoactiva y las sustancias psicoactivas por excelencia tienden a generar eso que yo les mencionaba en la primera sesión de esa susceptibilidad que yo me la vuelva a autoadministrar y a que vuelva a consumir de nuevo. Y esa vuelta a consumir de nuevo, pues también se va a relacionar mucho con el hecho, pues, de yo volver a consumir la sustancia. Y adicionalmente, algunas investigaciones, pues, también han demostrado que la marihuana propiamente dicha se relaciona mucho más que otras sustancias con otros trastornos relacionados, pues, con la salud mental, como el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, entre otros. Está muy, digamos que muy relacionado en personas que tienden a tener alguna predisposición de este tipo. El consumo de marihuana puede llegar a potencializarlo y a generar, pues, la aparición de este tipo de trastornos. Entonces, bueno, muy importante ahí tener en cuenta. Entonces, de nuevo, como conclusión de esta categoría, es importante poner sobre la mesa
todos los efectos que generan el sistema nervioso central y saberlos diferenciar. Que la marihuana es natural, es maravillosa y me genera creatividad. Sí, puede generar creatividad y no podemos debatir ese tema porque pues muy probablemente sí lo genera, pero adicionalmente, digamos que para vincular o gestionar como ese tema de la balanza que yo les menciono, sí es importante poner sobre la mesa y visibilizar la otra cara de la moneda y tener en cuenta pues que tiene efectos también riesgosos y que implica toda sustancia un riesgo para la salud y hacer mucho énfasis en eso, incluida el tabaco, incluida el alcohol, de nuevo. Y sí es muy importante que reconozcamos cuáles son las principales sustancias psicoactivas y que por lo menos tengamos en cuenta cuáles son las que más consumimos en el país y cuáles son los efectos que digamos que nosotros tengamos en nuestra cabeza. Entonces, de nuevo, el tabaco no es un depresor del sistema nervioso, aun cuando en teoría me relaja. El alcohol no es un estimulante, es un depresor del sistema nervioso y ya vimos todo este tema de la desinhibición y demás. Entonces sí es muy importante que yo reconozca esos efectos para entrar a hablar sobre una base fáctica visible y también pues abordar el tema con las personas y con los jóvenes de una manera mucho más informada. Bueno, ahora con relación a los patrones del consumo de sustancias psicoactivas, no sé si recuerdan que anteriormente en el módulo 1 veíamos un tema sobre los patrones. Entonces los voy a invitar a que ingresen al link y respondamos esta pregunta que está aquí en negrilla. Si se consume una sustancia una sola vez, ya se puede volver dependiente de esta, que es digamos que una usual idea que podemos llegar a tener con relación a las sustancias. Entonces ingresen de nuevo al link, no sé si Laura me puede ayudar con el tema y voy a ingresar a la marihuana no hace daño, ya la respondimos. Si se consume una sustancia una sola vez, ya se puede volver dependiente de esta. Entonces, si ya ingresaron al link, en 2 segunditos voy a dar opción para que entonces ustedes respondan. Y a partir de ahí les damos los 70 segundos para que respondan. Si se consume una sustancia una sola vez, se puede volver dependiente de esta. ¿Verdadero, falso o es relativo? Bueno, voy viendo si de pronto tienen alguna. Rosana acá menciona que falso. Falso, pero si es heroína, hay una alta probabilidad de más del 90%, nos menciona Diana Margarita. Muy bien, tenemos 10 segundos. Y listo, vamos a ver entonces qué respondieron. 75% de ustedes responde que es falso. Digamos que en el preguntario no está visto de esta manera tan binaria de verdadero y falso, sino que pues les damos un poco más de contexto para que podamos decidir la pregunta, pero para efectos prácticos de este ejercicio lo hicimos de esta manera. Verdadero menciona el 8% y que es relativo mencionan el 17%, muy probablemente guiado por esto que nos mencionan en el chat, ¿no? Depende también de la sustancia, de las características de cada persona, etcétera. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. Estas son algunas de las otras preguntas que trata el preguntario. Quienes no han tenido la oportunidad de responderlo completamente, los invitamos a ingresar a la plataforma, a diligenciarlo y a dejarnos sus aportes en el foro, porque hasta el momento los aportes que ustedes nos han dado han sido supremamente valiosos, muy interesantes, muy positivos, visibilizan otros mitos interesantes que también queremos poner aquí, plasmar aquí en el marco de la guía y podemos hacerlo todavía. Entonces, pues la invitación es a que lo hagan, ¿no? Estas son algunas de estas preguntas, nos vamos a centrar en esta. Y aquí, entonces, para esto vamos a recordar un poco, pues, cuáles son los patrones de consumo, o digamos que ese continuo que se tiene relacionado con relación al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces,
Una persona que prueba una sustancia una vez, así sea una vez en su vida, eso se trata de un consumo experimental, que es el primer escalón que pueden ver allí en la diapositiva, ¿no es cierto? Pero un consumo experimental no implica necesariamente que una persona vaya a depender de las sustancias psicoactivas en sí mismas, ¿sí? Eso depende de lo que aquí mencionaba, ¿no es cierto? También depende, digamos que, de algunos elementos allí bien importantes. Sustancias como la heroína o como un estimulante con un potencial tan, digamos, de impacto tan importante para la salud como es, por ejemplo, el bazuco, tienen un potencial adictivo mucho más amplio que otro tipo de sustancias, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre hacemos el énfasis en que mencionemos a los chicos y que hagamos, resaltemos esto no desde el miedo, de nuevo, porque siempre les hemos venido mencionando que las estrategias basadas en el miedo y basadas en mira cómo vas a quedar más adelante, en ver los efectos en la cara de las personas o en el cuerpo como tal a nivel negativo, no es. No se trata de sembrar miedo, pero sí se trata de visibilizar constantemente en los niños, niñas, adolescentes que implica un riesgo para la salud, ¿sí? Y de ahí la importancia de que además de resaltar este tema de que es un riesgo, discutirlo con ellos, yo visibilizar la posición que como adulto referente tengo con relación a las sustancias psicoactivas, de la mano de informar y de mencionar que es un tema riesgoso y que toda sustancia implica un riesgo, sí es importante tener en cuenta eso que hemos venido hablando a lo largo de la guía y es la importancia de fortalecer los factores protectores en los chicos, en las niñas, niños, adolescentes. Entonces, por eso hablamos de un tema de habilidades, por eso hablamos de un tema de involucramiento. El tema del involucramiento para nosotros se ha mostrado y la evidencia ha podido mostrarnos mucho más aún que tiene un impacto muy positivo en disminuir la probabilidad de consumo, la probabilidad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas. Adicionalmente, las habilidades, si yo tengo habilidades adecuadas para hacer frente a todo lo que se supone que en esa primera categoría me ofrecen las sustancias me ofrecen que puedo hablar mejor, que puedo ser más sociable, que puedo ser más capaz, que puedo aumentar mi rendimiento. Si todas esas habilidades yo de hecho las tengo, pues es mucho menos probable que me involucre con las sustancias psicoactivas por esa curiosidad y por todo eso que me venden. Adicionalmente, si yo tengo esa capacidad de decir no en un momento y de poner un límite, que son las habilidades, hace parte de unas habilidades para la vida, pues es mucho menos probable que también me involucre. Más aún sabiendo el riesgo que eso implica. Entonces, digamos que todo es un combo ganador, que la intención es que nosotros lo intentemos potencializar en la medida de lo posible. Y haciendo mucho énfasis en que no es sembrando miedo en los niños y niñas y en los adolescentes. No se trata de eso porque sabemos que no funciona. No se trata de hablar netamente de lo negativo, se trata de discutir y que si ellos han escuchado acerca de los efectos positivos y han escuchado de ese tipo de elementos, pues sí se trata de llegar a hablar con ellos y a debatir de una manera horizontal y hablando pues también de lo que nosotros sabemos con relación a las sustancias. Entonces, de nuevo, no implica necesariamente, dependerá de lo que ustedes mencionaron acá en el chat, del tipo de sustancia, de la persona, de la predisposición que tenga, etcétera, pero todo consumo implica un riesgo y sí es importante que siempre lo resaltemos. Bueno, entonces acá, como para concluir con relación a los patrones de consumo, recordemos siempre pues cuáles son, ¿no es cierto? Que hay un consumo experimental y que el consumo experimental al llegar a un consumo abusivo dependiente hay ciertos eslabones. Entonces yo no puedo, por ejemplo, retomando un poco el mito que nos mencionaba Paola o Patricia, no recuerdo muy bien inicialmente, no se trata que el niño que ya consume ya es adicto y ya no tenemos nada que hacer con él, ¿no? Tenemos que evaluar y ver cuál es el patrón en el consumo en el que se encuentra. Tal vez tiene un consumo ya habitual o un consumo que tiende a ser perjudicial, pero yo todavía puedo abordar el tema desde una lógica de prevención indicada para abordarlo de una manera adecuada, ¿sí? Entonces recordemos siempre cuáles son, que hay un continuo y que no necesariamente del consumo experimental sacamos a la adicción, eso no es así. ¿Sí? Es importante que entonces de esa manera evitemos generalizaciones. No todo el que consume también es un dependiente y ya lo hemos venido viendo y depende de esas variables, pero como nosotros per se no sabemos o no podemos reconocer esas variables de entrada, sí es importante que evitemos generalizar en la medida de lo posible. Y otro elemento muy importante es que los patrones se aplican para sustancias legales y para sustancias ilegales, ¿sí? Los patrones de consumo no únicamente aplican para la marihuana y de ahí en adelante.
Los patrones de consumo también aplican a sustancias de orden legal y eso es un tema que tenemos que ser muy enfáticos cuando hablemos del asunto con las familias, incluso con los niños y niñas, porque se tiende a normalizar el consumo y eso también depende mucho de nosotros, de la posición que nosotros tengamos en la institución y que tengamos como adultos, ¿no? Porque se tiende, digamos, en algunas instituciones educativas se tiende a normalizar el consumo de alcohol, pero a penalizar excesivamente el consumo de sustancias de orden ilegal y eso, digamos, que da un doble mensaje y la intención es que sea unificado entendiendo que la definición de las sustancias psicoactivas es una sola y pues que legal o ilegal genera un efecto. ¿Listo? Bueno, percepciones hacia las personas que usan sustancias psicoactivas. Entonces, les invito a que retomen el link y participemos de esa pregunta que está allí subrayada en negrilla. Las personas que consumen son delincuentes. Las personas que consumen son delincuentes. Ya les voy a llegar allá, vayan ingresando al link. Harold sigue encabezando las respuestas con 5.000 y sigue Jairo Andrés. Creo que ambos están compartiendo el primer lugar de los que responden más rápido y de los que responden absolutamente a todo. Bueno, las personas que consumen son delincuentes. Quienes ya ingresaron al link tienen la opción de responder verdadero o falso y tenemos 70 segundos para hacerlo. Listo, ya hay 12 personas que han respondido y tenemos 25 segundos para ir respondiendo. Y Diana Margarita nos va contando por acá, falso. Sin distingo puesto que las personas tenemos acceso a las drogas, bien sea lícitas e ilícitas, lamentablemente. Es falso, es un mito para tapar la delincuencia. Bueno, entonces veamos ahora, digamos que hay una relación bilateral con respecto a este tema, ¿no es cierto? Tenemos que generalizar que todos los delincuentes consumen y que todos los que consumen son delincuentes. Y ambas cosas tienen implicaciones importantes en términos, digamos que sociales y de percepción en general, de representaciones que podemos generar con respecto al tema, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué respondieron las 12, 13 personas que respondieron 100% falso. Todas respondieron que falso. Bueno. ¿Por qué creen que existe esa, y eso sí, acá los invito un poco a que escriban o a que abran micrófono para opinar un poco respecto al tema, y es, ¿por qué creen que tiende a haber esa asociación? Usualmente la encuentran, usualmente ustedes incluso la tienen esa sensación de pronto que ese chico que está consumiendo de una entonces va a delinquir, o por el contrario el que delinque, que sabemos que tiene de pronto ciertos antecedentes, le etiquetamos de una vez y pensamos que entonces es una persona que probablemente consume y abusa de las drogas. ¿Cómo ven esa relación? Quisiera de pronto que alguno de ustedes levantara la mano o que nos escribiera por el chat respecto a esa asociación. Todo lo tenemos claro que entonces, en teoría, para ustedes, en la mayoría es falso, ¿no? Pero digamos que ¿por qué existe esa asociación? Porque de hecho sí está. Bueno, Fundación Despertando Corazones nos menciona por el estigma que hay hacia la persona que consume. Sí, de acuerdo. ¿Quién más nos puede dar su opinión? Bueno, yo creo que en general todo va hacia allí. Desde ahí que es importante. Todos nosotros tenemos claro que es, digamos, un tema que tenemos que trabajar y que tenemos que evitar generalizar, como les mencionaba anteriormente. La intención es evitar generalizar y decir que todo el que consume es un adicto y además o acompañado de que todo el que consume es una persona delincuente, ¿no? Harold nos menciona, es un estereotipo que se ha creado, reforzado porque en muchos de los casos las personas que han delinquido se identifica que consumen sustancias, exacto.
tiende a ser una asociación y no podemos negar que existe, ¿no es cierto? En el marco, digamos, del SRPA sabemos que hay un amplio riesgo de que los chicos que están dentro del sistema consuman sustancias psicoactivas o que tengan o que transiten a un consumo más abusivo si ya lo hacen, es decir, el riesgo está ahí, o sea, parece que existe, pero es algo que está presente en términos de riesgo, no necesariamente es una realidad o es una generalización que podamos llegar a hacer, ¿no es cierto? Y sí es importante que lo manejemos de esa manera, que sepamos que hay un riesgo, que sí es importante estar atento a ese tipo de, digamos que, de factores que están allí relacionados, pero que no es una verdad absoluta y que no necesariamente tenemos que hacerlo así. Y más aún, que si bien puede relacionarse el consumo de sustancias psicoactivas con actitudes o comportamientos delictivos, no lo puedo yo etiquetar de esa manera. Entonces, la intención con relación a esas percepciones hacia las personas que usan sustancias es evitar bajo toda perspectiva el tema de la estigmatización, y es algo que nos menciona Harold, que adicionalmente nos menciona Patricia, nos menciona la Fundación Despertando Corazones, etc. ¿Por qué? Porque eso denota nuestros prejuicios. Y se sabe que este tipo de prejuicios, este tipo de etiquetas que nosotros podemos generar en el cotidiano, puede que, digamos que en el argot popular nos funcionen y de pronto generar algún impacto en los niños y niñas relacionándolo con ese tema. Puede que sí, puede que no, ¿no? Desde el miedo y generando una mala práctica. Pero adicionalmente a eso, sí genera importantes barreras relacionadas con la atención en salud, ¿no? Porque entonces, si relacionamos al niño que consume con un niño que delinque, entonces pareciera que es únicamente, digamos que la única respuesta que podemos darle es desde acciones legales y acciones relacionadas con el entorno de la justicia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la necesidad que ellos tienen respecto a su atención en salud? ¿Qué pasa con las oportunidades que podemos ofrecerles de que se aprovechen o que generen o que se puedan fortalecer desde otros niveles y fortalecer precisamente su bienestar, como bien les hemos dicho que es una de las principales, uno de los principales objetivos en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, al generar ese tipo de etiquetas, puede que nosotros no seamos conscientes y que digamos que lo hablemos constantemente, pero ojo, sí es muy importante que en el marco, sabiendo que nosotros somos referentes para los niños y niñas en la manera en la que abordamos el tema y que nuestra posición va a ser también un referente en cuanto a las percepciones, las actitudes y los conocimientos que ellos tengan respecto a esta problemática, sí voy a cuidar mucho el uso de esas etiquetas, ¿sí? Porque puede que en una primera instancia no afecte, pero sí genera importantes barreras en cuanto a las acciones que pueden sacarse provecho con relación a prevención, a tratamiento, a inclusión social respecto a esas personas que consumen. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta este tema. Y otro tema es que nosotros hablamos de que, no sé, la típica del habitante de calle es el que consume, entonces usamos eso como referente para el niño o niña para generarle de nuevo ese tema del miedo. Y otro énfasis que hacemos y que hemos sido muy reiterativos a lo largo de la sesión: la prevención basada en el miedo no es una práctica que se haya mostrado que tenga impacto positivo. Entonces, mencionarlo o asociarlo con delincuencia, asociarlo con crimen, asociarlo con cárcel, no necesariamente va a generar un impacto, el impacto que queremos en fortalecer los entornos de los niños y en prevenir, pues, o en por lo menos retardar la edad de inicio del consumo de sustancias. Bueno, sobre el consumo de sustancias en niños, niñas, adolescentes. Ya por tiempo, digamos que vamos a hacerlo de manera por el chat para no usar la herramienta, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo para ese cierre que es necesario hacer. Entonces, respondamos a esta que está aquí en negrilla. ¿Es normal que una niña, niño o adolescente se emborrache porque el alcohol es legal? Y es un mito que ya hemos venido abordando a lo largo de la sesión. ¿Ustedes qué creen? Respondan en el chat, Harold, Paula, Patricia, respondan en el chat. ¿Es normal que una niña, niño o adolescente se emborrache porque el alcohol es legal? Bueno, Patricia por acá nos menciona, no es normal. Rosana, no, bajo ninguna circunstancia. Y esto es, digamos, que puede que nosotros como profesionales en el marco de la protección lo tengamos claro, pero es muy probable que nos encontremos con familias que sí digamos que sí se sientan identificadas o que sí asuman esta percepción, esta posición que estamos aquí mencionando, ¿no? Patricia menciona precisamente el tema está normalizado, ¿no es cierto?
Y es muy importante que, de nuevo, en nuestra aproximación, cuando hablemos del tema con las personas que tienen algún riesgo de consumo de sustancias o que ya estén consumiendo, es cuál es nuestra posición como hogar. Nuestra posición como hogar es que las sustancias psicoactivas son unas solas y que pues tenemos clarísimo el riesgo que ello implica, entonces por eso le socializamos acerca de este tema y nos enfocamos en prevenir desde el fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo, ¿no es cierto? La idea es generar herramientas cuando tenemos recursos con las familias, recursos importantes con la familia, es generar herramientas para cambiar esa representación que tiene la familia con relación a ese tema, de pensar que el alcohol es legal y que pues el alcohol sí es legal, pero que porque el alcohol es legal, precisamente no tiene ninguna implicación para la salud de un niño o una niña. Hemos escuchado que, por ejemplo, una niña o un niño adolescente no tiene riesgo de ser adicto, entonces es bueno que de pronto empiece su consumo en el círculo de la familia precisamente para evitar que vaya y pruebe otras cosas, que lo grave es probar sustancias ilegales. Y si bien digamos que se ha venido desmitificando un poco que literalmente el alcohol el tabaco es la puerta de entrada a otras sustancias, puede que eso sea relativo según la evidencia, pero sí se ha encontrado que si una persona, un niño, inicia su consumo de sustancias a edades tempranas, diga usted tendencia nacional que es 12 años en la media, o 11 años o menos, porque yo he atendido casos de niños que han iniciado su consumo de alcohol a los 8 años. Si inicia su consumo a los 8 años de sustancias legales y fuera de eso, tiene disponibilidad de sustancias ilegales en su entorno inmediato, en su comunidad, a lo largo de sus pares, etcétera, es mucho más probable que se involucre mucho más temprano sustancias de orden ilegal y que por lo tanto entonces ya su problema de consumo de sustancias en general sea mucho más complejo y tienda a ser perjudicial, dependiente o abusivo, ¿no es cierto? Entonces ese riesgo se está allí presente y no por el hecho de que sea legal quiere decir pues que es menos peligrosa, que es algo que ya hemos venido mencionando. Muy interesantes algunas otras mitos que nos vienen mencionando aquí en el chat. Los invitamos a que igualmente también nos compartan qué otros mitos ustedes identifican en su cotidiano cuando hablan de este tema y cuando hablan puntualmente de consumo en niñas, adolescentes. Patricia nos menciona, es que un mito es dar aguardiente para las lombrices. Eso nunca lo había escuchado. Está muy gracioso y precisamente pues implica un riesgo bien interesante y bien importante porque pues puede generar intoxicaciones, ¿no? Este tema del rol de género también es muy importante, que el licor es para los hombres, para los machos, entonces está la posición del papá proveedor que a su niño de 8 años lo va a iniciar en el consumo y lo va a iniciar él para que no lo haga en otro lado y lo haga con él. Y eso lo que puede generar es que si yo de hecho consumo en mi familia lo valida y lo normaliza, por decirlo de alguna manera, pues es mucho más probable que yo me involucre con un consumo de sustancias de una manera mucho más frecuente y eso digamos que impacte en ese patrón de consumo. Es decir, que yo transite por ese patrón de consumo mucho más rápido de lo que es usual, ¿no? Un poquito de aguardiente para que el bebé duerma bien. Por ejemplo, veíamos en el chat, en el foro que también nos mencionaban el tema de la cerveza para la lactancia, que eso es un mito bien importante que tenemos que debatir porque sí tiene importantes implicaciones para el bienestar de los niños. Y un elemento muy importante que menciona Diana Margarita, todas nuestras celebraciones están mediadas por el consumo de sustancias legales como el alcohol, ¿no? Entonces, si somos permisivos desde edades tan tempranas, es mucho más probable que el niño pues normalice, favorezca sus actitudes hacia el consumo en general y que pues involucre con el consumo a temprana edad y eso pues implique unos temas bien importantes en cuanto a sus patrones de consumo, a los factores que están allí acompañados, etcétera. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso, que siempre en la medida de lo posible promovamos el que no se normalice el consumo en casa, el que no se normalice el hecho de yo prefiero que el niño consuma aquí alcohol en la casa, en la fiesta, que invite a todos los amigos, siempre y cuando esté en la casa. Y eso uno cree que es, digamos, que un factor protector, ¿no es cierto? Y puede que yo pueda generar ese tema de monitoreo en la fiesta con el chico, pero de fondo o de lado más bien hay otros elementos allí bien importantes y es
estoy generándole, digamos que disminuyendo la percepción de riesgo que tiene ese chico, aumentando sus actitudes favorables hacia el consumo, y nosotros como adultos jóvenes o adultos tenemos claro que hay unas sustancias legales, otras ilegales, y de pronto nuestras actitudes favorables están enfocadas hacia las legales. Pero en general, hoy en día, un niño y un adolescente no tiene esa, digamos que esa discrepancia, digamos que esa distinción entre unas sustancias y otras. Si él va a tener una actitud favorable hacia el alcohol, es mucho más probable que por su contexto, por el momento de su curso de vida, por sus trayectorias y por su misma generación, tenga una actitud favorable hacia otro tipo de sustancias, ¿sí? Entonces, el monitoreo no quiere decir que yo acompañe a mi hijo a tomar, eso no es monitoreo, y de hecho, precisamente eso tenemos la oportunidad de abordarlo a lo largo de la guía. ¿Qué implica el monitoreo? ¿Qué implica el involucramiento parental? Que yo esté involucrado, de hecho, si esté al tanto de las actividades de los niños y niñas, pero de una manera concienzuda, intentando también fomentar, intentando también tener un referente en cuanto a actitudes y valores respecto al tema, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay también otros elementos muy interesantes que mis compañeras y yo vamos a tomar nota para tener en cuenta estos otros mitos que ustedes también nos han venido mencionando. Que hay licores sin alcohol para niños y adolescentes, que el consumo inicia en la adolescencia, sí, el consumo es de la adolescencia. Entonces, en el niño y la niña no hay problema si prueba, no hay problema si tomo delante de él, no hay problema si pasa absolutamente nada, porque son niños y niñas y pareciera que ellos están como con un bloqueo y que solo hasta que llegan a los 16 o 17 años ya hay un riesgo. Y sabemos que no. Y algo que hemos abordado a lo largo de las sesiones es precisamente pues que el consumo de sustancias se da en todo, no se da en todas las edades, o puede que no se dé desde los 6 años, pero sí podemos prevenirlo desde todas las edades. Bueno, listo. Entonces eso en cuanto a ese tema. Algunas precisiones ya para ir avanzando. El consumo de alcohol es legal en el país, pero para los menores de edad está prohibido su uso, venta o obsequios. Y es importante que tengamos eso muy en cuenta. Iniciar el consumo de alcohol tempranamente aumenta la probabilidad de continuar en la adultez, así como la de recurrir a otras sustancias en un futuro. Entonces, no es, mejor dicho, indiscutiblemente la puerta de entrada, mejor dicho, el que probó una cerveza, al otro día se fue a consumir marihuana, no necesariamente, pero sí hay una relación que nos muestra la evidencia. Además, puede influir de manera negativa en el desarrollo del cerebro, afectando procesos como la memoria y el aprendizaje. Alguien dice por ahí, o hay personas que dicen que no pasa nada con que el niño tome de chiquito porque pues eso no genera nada, precisamente porque no es adolescente. Y sabemos que sí es un elemento muy importante que tengamos en cuenta, que el cerebro no ha madurado completamente y que este tipo de sustancias pueden afectar precisamente el adecuado desarrollo del mismo. ¿Listo? Bueno. Y por último, las creencias de los padres y madres sobre la crianza y su relación con el uso de sustancias son temas que ya hemos tenido la oportunidad de debatir. Es mejor que las niñas consuman alcohol en sus hogares, y esto de hecho protege de otros riesgos, ya lo acabamos de mencionar y lo acabamos de abordar, y sí es sí es muy importante tenerlo bien sentado y bien claro. Y otro que habíamos señalado aquí es deber de la familia y de los adultos cuidar a las niñas y niños, ¿no? Por tanto, es mejor que no vean ni sepan al respecto, sino hasta que sean adultos. Por eso es mejor no hablar de estos temas. Entonces, en el caso particularmente de muchos hogares, probablemente en los que nosotros crecimos, esto era eh, como la premisa principal, ¿no? Eso no se habla, es como un tema tabú, como tal vez la sexualidad en su momento, como tal vez otro tipo de comportamientos que nosotros son tan debatibles y son tan controversiales, que probablemente pues es mejor no hablar al respecto. Entonces, siempre en la casa no se habla de drogas y no sabemos, yo no sé mi papá qué piensa acerca de las drogas, yo no sé mi mamá qué piensa acerca de las drogas, no sé si las probó, no sé si le parece bueno, malo, si lo aceptaría, si no lo aceptaría, entonces no tengo ni idea de cuál es ese referente de valores, ese referente actitudinal que puedo yo tener en la familia. Sí es importante que se hable al respecto en casa. No se trata de mostrarle de nuevo un panfleto con todos los efectos y consecuencias negativas del consumo en el cuerpo humano al niño de 6 años, pero sí se trata de siempre hablar de acuerdo con su momento del desarrollo, de acuerdo con el momento del curso de vida, hablarle cercanamente acerca de que las drogas existen, que mi posición como adulto es esta, y como yo soy su referente, su modelo y su ejemplo,
muy probablemente ellos desde pequeños van a tener en cuenta esa posición que yo tengo con respecto a las sustancias. Contrario a que si nunca lo hablara, entonces mi referente en mi familia no lo tengo, entonces mi referente viene a ser otros entornos en los que sí se debate y es visible el tema, como mis pares o el entorno educativo, de pronto sí dentro de la escuela se ven esas prácticas, etcétera. Entonces es muy importante que sí se visibilice, no desde un punto de vista permisivo de hazlo y no va a haber ningún problema, sino teniendo en cuenta siempre el tema de que pues implica un riesgo para la salud y que yo tenga en cuenta como hijo cuál es la posición que tienen mis papás o que yo tenga en cuenta como niño cuál es la posición de mi referente adulto respecto a la sustancia, ¿sí? Nosotros estamos desarrollando en conjunto en el marco de la estrategia del convenio que tenemos con el Ministerio de Justicia y pues también de todas estas alianzas que hemos tenido con instituciones como el ICBF, estamos desarrollando una página que se llama Si tú estás, las drogas no. Y en esta página van a encontrar más adelante, si es posible se las compartiremos en su momento porque pues todavía está en etapa de desarrollo, van a encontrar elementos muy importantes vinculados con esto. Sí, es importante que hablemos del tema, pero bueno, ¿qué pautas, qué tips podemos tener en cuenta para hablar sobre el tema dependiendo del momento del curso de vida, que es algo que hemos tenido y le hemos hecho mucho énfasis a lo largo de la sesión? ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que acá dejamos sentados los temas que ya hemos venido hablando, que el consumir drogas con familias o cuidadores no es un factor protector, promueve que se inicie el consumo a edades tempranas, y es importante que los niños, niñas, adolescentes conozcan la postura de la familia y los adultos de referencia respecto al consumo, y esto pues les va a permitir tener una guía actitudinal y de valores respecto al tema. Y bueno, por último, respecto a la prevención, y ya para cerrar y darle paso a mi compañera Diana Sánchez, respecto a la prevención, uno de los mitos frecuentes que nosotros constantemente en los procesos de desarrollo de capacidades que realizamos con la oficina y los diferentes convenios que realizamos es el tema de la información. Entonces, ya les venía mencionando y eso se los mencioné casi que al principio de la sesión. A medida, entre más información yo le dé a los niños acerca del tema de las drogas, eso queda, mejor dicho, mejor protegidos, el aura completa queda protegida y ellos nunca van a consumir. Y eso no es necesariamente, no implica, según la evidencia, algo inequívoco y una realidad y una verdad. La información hay que darla con responsabilidad. Por eso hacíamos el llamado a ojo con las fake news, ojo con las fuentes que revisa, no se quede solamente con los titulares, porque usted es un referente frente a este tema con respecto a los niños y niñas con los que trabajan, ¿no es cierto? Pero sí es importante que tengamos en cuenta que informar, si ellos me preguntan, y informar en el marco de una estrategia de información y demás, va a ser válido, pero siempre tiene que ir acompañado con todos estos elementos y esos factores que hemos venido trabajando a lo largo de la guía. Y sabemos que particularmente en este entorno, en un entorno institucional, hogar, slash educativo como este, va a ser muy importante el tema del involucramiento, va a ser muy importante también trabajar habilidades en ellos, y pese a que no estemos hablando del tema de las drogas al abordar habilidades para la vida con niños, o no estemos hablando de drogas al hablar de involucramiento parental o de competencias parentales, sí estamos protegiendo a las personas a ese futuro adolescente, a ese futuro joven, de iniciar su consumo o de transitar a un consumo más problemático en un futuro. Entonces es un elemento muy importante que sí queremos resaltar, y creo que hemos sido muy, muy insistentes, hemos sido muy incisivos en ese aspecto, porque si es algo, es un imaginario que tenemos nosotros y que sí es muy importante que trabajemos constantemente y que tengamos claro que, de nuevo, nada más el nombre de la guía lo dice, proteger y prevenir van de la mano. Yo protegiendo y generando ese entorno protector estoy preveniendo precisamente el consumo sin necesidad necesariamente de, valga la redundancia, de hablar del tema o de ser incisivos respecto al tema o a prohibirlo o a dar cantaleta, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy importante que tenemos aquí que debatir. Y dentro del preguntario van a encontrar otros elementos allí acompañados de lo que suele estar vinculado, esas percepciones que suelen estar vinculadas con la prevención. ¿Listo? Entonces, bueno, acá les dejamos unos aportes muy valiosos que hemos recibido en el foro de María Cristina, Farbielis, Andrés, Juliana, otros 15 participantes, 16 participantes que nos han dado la oportunidad de conocer su punto de vista.
Los invitamos a quienes no lo han hecho a que por favor nos compartan también sus percepciones. Estos elementos como los que han venido mencionando en el chat son supremamente valiosos para nosotros. Y bueno, dejo a mi compañera Diana Sánchez para realizar como tal este cierre de esta cuarta sesión y sobre todo pues reconocer un poco cuáles son sus percepciones respecto a toda la guía, respecto al módulo y pues respecto al tema de la prevención como tal en general. Un abrazo y espero que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad y bueno, nos vemos igualmente en la plataforma. Allí estaremos bien pendientes para que ustedes puedan culminar su proceso formativo. Diana. Listo, Lore. Bueno, entonces, primero que todo, pues agradecerle a todos los participantes de esta sesión que han estado súper activos, que cada uno de los aportes que han realizado realmente ha sido muy provechoso para nosotros. Y bueno, ya para dar cierre a esta sesión, entonces nos gustaría invitarlos a que abran sus micrófonos, a que nos den algunos comentarios respecto a esta formación y a los contenidos que ustedes han podido ver tanto en la plataforma como en cada una de las sesiones sincrónicas. Entonces, nos gustaría tener la retroalimentación y también pues algún aporte que alguno de ustedes considere. Entonces, pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y empezar a participar. Ricardo. Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, referente a los conversatorios que hemos estado realizando, se ha venido realizando de estos días, sí, son temas muy importantes, el cual nos llenó mucho de conocimiento y aportes y mucha de formación en fortalecer en nuestros conocimientos y son herramientas necesarias para llevarlas a cabo y ponerlas en práctica en niños, niñas, adolescentes, en el cual nosotros trabajamos. Respecto a eso, ahora tengo una pregunta personal acá. En las actividades que he venido realizando, en las primeras actividades, no veo las notas como en sí del 100% y se me ha dificultado en abrirlas nuevamente. No sé qué pasa ahí, entonces, para ver qué solución me dan referente a eso. Bueno, Ricardo, a ver, dos cositas. La primera, nosotros en el día de hoy estaremos terminando de calificar algunas actividades para que ustedes puedan tener su retroalimentación. Pero además, pues te invitamos a que si tienes alguna inconveniente así como muy preciso, como que no te deja volver a abrir, que nos envíes un correo para nosotros poder darle alcance a tu solicitud lo más pronto posible, pues lo mismo para todos los participantes, ¿vale? Bueno, gracias, muy amable. Te agradezco mucho por tu aporte. Quisiéramos escuchar a alguien más. Vamos a ver. Yo, buenos días. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, el curso a mí me pareció muy interesante, los temas abordados son muy útiles. A veces yo creo que pasamos por alto muchas cosas en la vida y es un tema que no nos detenemos a mirar y a veces no contamos con las estrategias de cómo abordar este tipo de temáticas con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es un tema muy complejo, pero que hoy en día es el que más absorbe a la sociedad. Entonces, digamos que si desde nuestro quehacer diario, desde acciones muy sencillas, nosotros podemos ayudar en este tema, pues vamos a lograr mitigar un poco, digamos que lo que se está presentando. Entonces, sí siento que lo que se abordó muy vital nos complementa, pues a mí me complementa muchísimo desde mi rol profesional y personal y siento que las temáticas abordadas desde la plataforma, desde todas las actividades que pusieron, nos brindan a nosotros herramientas y estrategias para poder trabajar a diario con los chicos. Digamos, sobre todo nosotros que trabajamos con población en condición de discapacidad, que adicional han tenido vivencias en calle y han tenido contacto
con este tipo de sustancias. Entonces, como desde allí, cómo se aborda la temática con ellos y cómo se hace un tema de prevención para que no vuelvan a reincidir en este tipo de consumo. Entonces, sí siento que fue muy bueno el abordaje que ustedes hacen. Excelente, tienen un buen manejo conceptual, es fácil de entender todo lo que se quiere abordar. Siento que pues es muy corto como el tiempo, pero pues sí queda como ahí esa idea de seguir investigando y de seguir trabajando en pro de la población que nosotros atendemos a diario. Diana, muchísimas gracias por tu aporte. Tienes razón, digamos, comparto contigo tus apreciaciones y bueno, además que sí, el tiempo pues resultó ser bastante corto, pero esperamos que más adelante se puedan abrir otros espacios donde podamos abordar estos temas a mayor profundidad, para lo cual, pues por supuesto que ustedes serán los primeros invitados. Aquí también veo que por el chat algunas personas nos han hecho algunas retroalimentaciones. Voy a leer que Jairo dice que me parecen muy pertinentes los temas vistos en los 4 módulos. Sin embargo, parecería importante la adherencia de todas las instituciones articuladas al tema del consumo de sustancias psicoactivas, ya que en ocasiones en salud la atención es un poco complicada. Gracias, Jairo, por tu aporte. En esta ocasión se priorizaron algunas, pero tienes toda la razón y creo que ese es uno también de los principales intereses del ICBF, pues poder brindar esta capacitación a todas las instituciones articuladas al tema del consumo y de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. María Cristina nos dice que también este espacio le parece muy enriquecedor y considera de interés y aplicación para todos desde los diferentes escenarios de atención. Y yo le agregaría que también para los diferentes escenarios de la vida cotidiana, ¿sí? Porque si bien esto es algo que nutre nuestro quehacer profesional, sin duda también nos ayuda a nutrir nuestra cotidianidad. Rosana nos dice que es un tema muy interesante y completo en cuanto a la prevención del consumo. Y aquí Blanquicet nos dice que el módulo nos permite generar una comunicación o diálogo con otras personas independientemente del lugar en el que éstas se encuentren. Lo posibilita la comunicación, es una herramienta útil para colocar en práctica en las unidades de servicio. Dice que la plataforma es amigable y se cumplieron las expectativas respecto a la temática. Entonces, muchísimas gracias, Blanquicet, por tu aporte. Y bueno, voy a leer estas 2 últimas. Aquí está Jairo, que nos dice que ha sido un proceso muy fructífero para él. Hablar de sustancias psicoactivas ha sido un proceso tedioso, pero esta vez se ha abordado de tal manera que le generó mayor apertura y una intención genuina de seguir aprendiendo sobre el tema. La Fundación Despertando Corazones nos dice que les ayudó mucho frente a la posición y respuesta que debemos dar ante los diferentes mitos que existen. Información muy técnica y muy clara, además muy dinámica para interiorizarla. Muchas gracias. Les damos entonces muchísimas gracias a ustedes también, a cada uno de los participantes. Antes de cerrar, veo que aquí hay alguien con la mano levantada, entonces voy a revisar quién es, o si quiere simplemente abrir, todavía no lo logro ver. No sé, Lau, si tú puedas ver quién tiene la mano levantada para que pueda abrir el micrófono de una vez y compartirnos. Laura María. Sí, buenos días. Gracias. Sí, mi nombre es Laura Nieto. Pues Hola, agradecer Laura. muchísimo por este espacio, muy interesante la temática pues que se trabajó, la manera como ustedes abordaron estos temas, pues, los cuales pues nos van a permitir romper con estos mitos que de pronto podíamos haber tenido y que desde nuestro quehacer podemos reducir los impactos negativos que puedan generar en las personas que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Laura, por tu aporte. Y bueno, entonces en este sentido daríamos por finalizada esta última sesión sincrónica. Les recordamos que la plataforma continúa abierta para los que de pronto por cuestiones de trabajo no han podido ponerse al día. Entonces los invitamos a que ingresen y por favor no duden en comunicarse con nosotras. Si tienen algún inconveniente, pregunta o duda, que estamos pues atentos para atenderlos. Les deseamos que tengan una feliz mañana y también les recordamos, si de pronto alguna persona no ha diligenciado la lista de asistencia o si de pronto están viendo la presentación varias personas desde un mismo computador, les recordamos que es importante que cada uno de ustedes diligencie la asistencia de manera personal. Entonces damos así cerrada esta cuarta sesión sincrónica y les deseamos un feliz día. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. A usted.